En el siguiente video aprenderemos a modelar una antena en el programa CST Studio Suite, donde basándonos en un paper la haremos. Ya lo miraremos. Le damos que no. Le damos a crear nuevo proyecto. A crear una antena tipo parche. Lo analizaremos en el dominio de la frecuencia. Estas son las unidades que trabajaremos. Las dimensiones en milímetros, la frecuencia es en gigahertz, el tiempo en nanosegundos y ya las otras las podemos configurar. La frecuencia mínima a la que trabajaré será 3 GHz, la máxima será 4. Analizaré el campo eléctrico, el campo magnético y el campo lejano. Next. Finalizamos. Esperamos a que carguen. Vamos a hacer esta antena. Es una antena tipo parche, con el parche circular. Tiene un pequeño slot, es un sensor, pues la antena es un sensor, tiene un pequeño slot para que sea 3 veces más sensible, donde la base del slot mide 25 milímetros, la altura mide 0.5 milímetros, el diámetro mide 55.4 milímetros. Me dice también las dimensiones del sustrato, la altura es de 150 milímetros, la base es de 150 milímetros. Miramos el programa. Vamos a empezar colocando los parámetros, como para hacer para cuando empecemos a modelar sea más sencillo. Entonces miramos que todo tiene parámetros, ¿cierto? El slot, el parche, el sustrato. Todos esos parámetros los vamos a añadir aquí en esta ventana que dice nuevo parámetro. Entonces, a una letra le damos una medida. Aquí decimos, yo voy a llamar a R como el radio del parche. R, le damos el valor, que aquí sería 27.7, y le damos una descripción para saber qué es en sí ese parámetro. La colocaré como radio del parche. Y así llenamos todos los parámetros. Listo, ya los definí todos, llamando a ES como el espesor del sustrato, S como el espesor del cobre o el espesor del parche, DC como el diámetro del parche, BS como la base del slot, B como la base del sustrato, ASS como la altura del slot y A como la altura del sustrato. Ya después de tener definidos los parámetros, podemos proceder a modelar. En el paper nos muestra que es una antena cuadrada, pues el parche es cuadrado. Entonces primero el sustrato es cuadrado. Primero modelamos el sustrato. En modeling seleccionamos este cuadrado. Le damos escape para que nos mande de una vez a configurarle las dimensiones. El nombre lo llamaré sustrato. El X mínimo lo voy a llamar menos, busco cuál es la base del sustrato. La base del sustrato es B solo, entonces coloco menos B medios, en el otro lado B medios, y estaría sumando B medios y B medios, o sea, menos B medios para ponerlo en el eje o en el lado negativo, y B medios para ponerlo en el lado positivo. Lo mismo con la Y. La Y, o en el lado de Y, sería altura del sustrato, sería A solo, menos A medios y A medios. Z es el espesor. En Z mínimo yo comenzaré desde 0. El Z máximo será espesor del sustrato, ES. Es un componente. Luego miraremos el material. El material
es FR4 con una permitividad de 4.4. Aquí no está, entonces lo cargamos desde la librería. Lo buscamos FR4. Miramos que este tiene una permitividad de 4.3, me sirve. Otro de 4.3, otro de 4.3. Utilizar el primero, lo cargo y le doy a aceptar. Vemos que ya me hizo el sustrato, la base del sustrato. Listo, ahora lo que sigue es modelar el parche. Lo voy a modelar encima de esta cara, donde primero que todo la tengo que señalar. Le doy en Pix, que es una herramienta de selección, y señalo esta cara. Le alineo las coordenadas para tener cierta referencia. Si miro, las coordenadas nada más quedaron encima de esa cara, más no de la otra. Ahora miro esta forma. Es un cilindro, le doy doble clic. Le vuelvo a dar escape para volverle a configurar las medidas. Se va a llamar parche. Radio externo es la medida que nosotros tenemos, sería R. Radio interno 0. En W, que sería el espesor, le vamos a colocar el espesor del cobre, que sería S. Y lo podemos observar ahí. Le damos OK. Hay algo que no le hice, que fue organizarle el material. Le doy clic derecho encima de ese componente, le doy cambiar material y color. Voy a utilizar cobre, ya lo tengo que buscar. Le doy cargar material y busco el cobre. Voy a colocar cobre anhelado, lo cargo. Ahora lo vemos. Vemos el espesor y vemos que ya ando algo parecido a nuestro paper. Ahora procederé a modelarle la tierra, la GND. Primero que todo, la modelo en la parte posterior de la antena. Vemos que yo las coordenadas las tengo en la primera capa, las necesito en la parte posterior nada más, o sea, aquí atrás. Le doy en transformar coordenadas y necesito moverla lo que mide el espesor del sustrato más lo que mide el espesor del cobre, aunque nada más el espesor del sustrato, porque en sí las coordenadas están sobre el sustrato nada más. Las muevo en W. El espesor del sustrato es ES menos ES. El preview y vemos que se mueve, se corre. Le doy OK. Ahora tengo las coordenadas en la parte donde las necesito. Y aquí en esta parte posterior es donde voy a programar, a modelar la tierra. Vuelvo a señalar esa cara. Le doy Pix, doble clic sobre la cara. Vuelvo a escoger el cuadrado. Le vuelvo a dar escape. Y en las dimensiones voy a colocar las mismas dimensiones del sustrato. Ya el programa por sí solo me las arroja. Le voy a cambiar el nombre, GND. Ya tiene material cobre y tiene las dimensiones. No las tiene en letras, pero ya las tiene. Le damos preview y vemos que ahí aparece. Le damos OK. Eliminamos la selección de la cara. Y coloquémosle el espesor. El espesor será
el espesor del cobre menos, porque estamos trabajando en un eje negativo, el espesor del cobre S. Damos preview y vemos que ya nos muestra el espesor. Ok, y close. Allá tenemos la tierra modelada. Ahora colocamos el slot, volvemos a correr las coordenadas. Están sobre la tierra, yo necesito que queden sobre el parche. Le voy a transformar coordenadas. Ahora las muevo en W de nuevo, la muevo positivo. Sería el espesor del sustrato. El espesor del sustrato es ES. ES. El preview y las mueve para donde las necesito. Le doy OK. Ya después de tener las coordenadas en este lado de la cara o en este lado del parche, procedo a diseñarlo. Vuelvo a con la herramienta Pix, señalo. Le digo que necesito otro cuadrado. Le damos escape para configurar las dimensiones. Lo voy a llamar slot, donde las dimensiones del slot son base del slot BS y altura del slot ASS, que sería menos base slot medios, y aquí base slot medios, ¿cierto? Altura, la altura sería menos ASS medios, y aquí ASS medios, donde el espesor va a ser el mismo espesor del parche, o sea, sería el espesor del cobre, S. El mínimo es 0 y el máximo es 0.035, pues ya está, o le coloco la dimensión S. Es cobre también. Le damos preview y vemos que me lo diseña. Le damos OK. Le damos una pequeña revisión. Viendo que no sobresale. Podemos eliminar ya la selección de la cara. En este momento tengo la dimensión del slot. Vemos que está presente. El slot es una pequeña ranura. Entonces yo le tengo que hacer una ranura a este parche. ¿Cómo se la hago? Al parche me voy a la parte que dice boolean. Le doy subtract. Al parche le voy a restar el slot. Como ya había señalado el parche, le di subtract. Ahora señalo que le voy a restar el slot. Señalo el slot y le doy enter. Y si miramos, ahí me hizo la pequeña ranura, donde sigue teniendo la misma dimensión, o el mismo thickness, el mismo espesor. Hasta ahora ya modelamos toda la antena. Ahora procederemos a configurarle el puerto. Listo. Para el puerto tenemos que volver a mover las coordenadas. Entonces le damos transformar coordenadas, la vamos a mover hasta la locación del puerto. Volvemos al paper y miramos dónde va. Vamos a poner un cable coaxial y no nos dan la medida, entonces la vamos a poner al cálculo, o sea, como no nos la dan y eso es a modo de tutorial, la vamos a poner al cálculo, ya haciendo una simulación pues de verdad o más real,
si necesitamos saber la locación exacta del puerto, pero aquí como es un modo de enseñanza, la vamos a tirar al cálculo. Movemos las coordenadas, las movemos en Y, o sea en B, las voy a mover menos 9 milímetros. Ahí pues creería que es más o menos lo que necesito, relacionándolo con la imagen, y le voy a dar OK. Ahí es donde voy a hacer yo mi puerto. Ahora, por una herramienta que trae el programa, el software, voy a colocarle el puerto. Ya tengo señalada la posición. Lo único que le doy es en Home, Macros, le doy calcular la línea de impedancia analíticamente. Me muestra un cable coaxial. Yo la necesito con una impedancia de 50 ohmios. Para llegar a esa impedancia de 50 ohmios le voy a modificar el D mayúscula. El D mayúscula sería el dieléctrico. Le pondré 2.322. Le doy calculate y me muestra una impedancia de 50 ohmios, que es la que yo necesito. Le doy build 3D, OK y exit. Él me saca un cable coaxial. Vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Vámonos a modeling, le doy cortar plano. Él me lo corta exactamente por la mitad. Nada más para yo poder configurar más fácilmente ese cable coaxial. Configurémosle el largor al coaxial y lo vamos a configurar la posición también. Miramos que el coaxial está entre la mitad del parche, pues está en toda la mitad del parche. Vamos a organizarlo para que quede mejor. Vemos que nos creó otro nuevo componente que se llama coaxial. Como nosotros le dimos calcular, él nos calcula todas las distancias, nos calcula todo. Nosotros lo vamos a organizar para que cada uno de los componentes del coaxial llegue a la parte que es. Yo necesito que el vivo llegue al parche, necesito que el dieléctrico llegue al sustrato y necesito que el enmallado o el conductor externo llegue a la tierra. Primero configuremos el conductor interno, que sería el vivo, donde este radio lo vamos a dejar así porque ese fue el que nos calculó el programa y es el que nos muestra, pues es el que tiene esa línea de impedancia de 50 ohmios, que es la que necesitamos. No lo vamos a tocar para nada. Nada más vamos a configurar el largor del cable, donde necesito que empiece en 0. Necesito que se corra, pues, o que el largor sea desde el parche hacia atrás. Vemos que va hacia atrás, pero llega hasta la mitad nada más. Entonces le daré que sea dos veces esa longitud. Le doy preview y es una buena longitud, le daré OK. Ya tenemos configurado el vivo, donde el vivo se puede ver que toca el parche. Cerramos y pasamos a configurar el conductor, no, mejor el dieléctrico. Ahora procederé a configurar el dieléctrico, a darle el largor que necesito. Necesito que el dieléctrico nada más llegue hasta donde empieza el sustrato. El doble clic en el dieléctrico, le doy definir cilindro. Primero que todo, necesito que el cilindro empiece aquí. Entonces, desde el eje de coordenadas hasta aquí es el espesor del sustrato. Por eso coloco ese espesor del sustrato. Y necesito que sobresalga 2 veces el de medios que me aparece. Le doy 2 por, pero como estamos trabajando en la parte posterior es menos. Preview.
le quito en medios, vemos que empieza desde el sustrato, miren que pasa la tierra y llega hasta el sustrato. Eso es lo que necesito. Le doy OK, close. Ahora pasaría a definir el conductor externo o el enmallado del coaxial. Le doy doble clic, le doy definir cilindro. Aquí que necesito que empiece en menos ES, que es el espesor del sustrato, y le tengo que sumar la capa de cobre de la tierra. Sería el espesor del cobre es EC. Aquí lo mismo, necesito que sea 2 veces length, menos 2 veces length, preview. Si nos acercamos, vemos que ese conductor externo nada más llega hasta la capa de cobre. El conductor, el dieléctrico, perdón, le damos OK, close. El dieléctrico llega hasta el sustrato, el dieléctrico es el azul. El conductor externo llega nada más hasta la tierra. Eso es lo que necesitamos. Volvemos a organizar el plano como estaba. Miremoslo desde por detrás. Todos los componentes. Así nos debe quedar. El vivo tocando el parche. El sustrato va con el dieléctrico. Y el enmallado o la tierra del cable va con la tierra de la antena. Listo. Ya teniendo ese coaxial, vamos a insertar el coaxial en la antena, donde podemos apreciar que el conductor interno o el vivo está insertado o lo voy a insertar en la tierra, lo inserto en el sustrato y lo inserto en el parche. Si vemos, ese vivo pasa por los tres. Ahora el dieléctrico se queda nada más en el sustrato, entonces lo paso por el sustrato y lo paso por la tierra, o sea, lo inserto nada más en esos dos. Y el conductor externo nada más inserta con la tierra. Procedamos. Al parche, la misma herramienta boolean, le voy a insertar el conductor interno, lo señalo y le doy a Enter. Al sustrato también le voy a insertar el conductor interno, Enter. Y a la tierra también le inserto el conductor interno, Enter. Ahora, al parche le voy a insertar, al parche le voy a insertar el dieléctrico y a la tierra le voy a insertar el dieléctrico también. Ahora nada más me queda el conductor externo, al que le voy a insertar nada más la tierra. Miremos cómo nos quedó. Vemos que nos queda como un espacio. Ahí ya iría nuestro coaxial. Miremos todos los componentes. Nada más el coaxial. Vemos cómo quedó. Pues vamos a partir el plano. Miremos. Vemos que el vivo toca el parche. Vemos que el dieléctrico se queda en el sustrato. Y vemos que el conductor externo, la tierra, se queda con la tierra de la antena. Este sería todo el diseño de nuestra antena. Con el puerto listo. Ahora le vamos a señalar el puerto para poderlo simular.
le damos la herramienta de selección de cara, vamos a seleccionar el dieléctrico, que es el que nos da los datos. En Simulation le damos Waveport, él no lo crea solo, le damos OK y ahí queda nuestro puerto configurado. Ahora lo que sigue sería simularla, Setup Solver, en el dominio de la frecuencia. Eso es todo.